Bienvenidos una vez más a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. En el episodio anterior conocimos la vida de Felipe III, un rey que dejó gran parte del gobierno en manos de sus válidos y bajo cuyo reinado comenzaron a aparecer los primeros signos de desgaste de la monarquía hispánica. Pero hoy llegamos a uno de los personajes más fascinantes de toda la dinastía de los Austrias, un rey que amaba el arte, el teatro, la música y las fiestas, un hombre rodeado de algunos de los mayores genios del siglo de oro español. Pero también un monarca que vio cómo el imperio comenzaba a perder parte del poder, que había acumulado durante generaciones. Hablaremos de sus amores, de sus matrimonios, de sus hijos, de la enorme influencia del conde duque de Olivares, de las guerras y de las rebeliones que pusieron en peligro la unidad de España. Porque la vida de Felipe IV es una historia llena de grandeza y tragedia. La historia de un rey que vivió el esplendor cultural más brillante de España, mientras contemplaba cómo su imperio comenzaba a resquebrajarse. Así que acomódense porque hoy conoceremos la historia de Felipe IV. Felipe nació el 8 de abril de 1605 en Valladolid. Era hijo de Felipe y de Margarita de Austria. Desde muy pequeño fue preparado para gobernar. Sin embargo, nadie imaginaba los enormes desafíos que encontraría cuando heredara la corona. Cuando su padre murió en 1621, Felipe tenía apenas 16 años. Era joven, inexperto y heredaba uno de los imperios más extensos del planeta. Desde el primer momento apareció una figura que marcaría su reinado: el poderoso conde duque de Olivares. Olivares se convirtió en el hombre más poderoso de España después que el rey. Era inteligente, ambicioso, trabajador y estaba convencido de que podía devolver al imperio el esplendor de los tiempos de Carlos V y Felipe II. Durante años controló prácticamente toda la política de la monarquía. Felipe confiaba plenamente en él, pero muchas de sus reformas terminarían provocando conflictos enormes. En 1615, Felipe se casó con Isabel de Borbón. La princesa francesa llegó a España siendo muy joven. Con el tiempo desarrolló una relación bastante cercana con Felipe, aunque el rey no siempre fue un esposo ejemplar. Felipe tuvo numerosas amantes a lo largo de su vida, algo que era bastante conocido en la corte. A pesar de ello, Isabel fue una figura importante y respetada. La pareja tuvo varios hijos, pero la tragedia volvió a golpear a la familia real. Muchos murieron siendo niños, algo muy frecuente en aquella época. Durante gran parte de su reinado, Felipe sufrió una situación angustiosa. Los herederos morían uno tras otro. El prometedor fue el príncipe Baltasar Carlos, inteligente, popular y preparado para gobernar. Todo indicaba que sería un magnífico rey, pero en 1646 murió con apenas 16 años. La noticia devastó a Felipe. Muchos historiadores consideran que nunca logró recuperarse completamente de aquella pérdida. Si hay algo por lo que Felipe IV es recordado con admiración es por su apoyo a las artes. Durante su reinado vivieron algunas de las figuras más brillantes de la historia española, entre ellas Diego Velázquez, Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Felipe era auténtico amante de la cultura. Coleccionaba obras de arte, patrocinaba artistas y convirtió la corte española en uno de los centros culturales más importantes de Europa. Fue gracias a él que Velázquez pintó algunas de sus obras más famosas, incluyendo la extraordinaria Las Meninas.
Pero mientras florecía la cultura, las guerras seguían consumiendo enormes recursos. España continuaba involucrada en la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más devastadores de la historia europea. Durante años, los ejércitos españoles combatieron en distintos frentes. Las victorias iniciales dieron paso a derrotas cada vez más costosas. La economía comenzó a resentirse y el imperio empezó a mostrar signos evidentes de agotamiento. En 1640 estalló una de las mayores crisis del reinado, la llamada Guerra de los Segadores. Cataluña se rebeló contra el gobierno de Madrid. El conflicto fue largo y extremadamente complicado. Durante años puso en peligro la estabilidad de la monarquía. Finalmente, el territorio permaneció bajo la corona española, pero el coste fue enorme. Ese mismo año ocurrió algo más grave. Portugal se rebeló. Los portugueses proclamaron rey al duque de Braganza. Comenzaba así la Guerra de Restauración portuguesa. A diferencia de Cataluña, Portugal no volvería a integrarse en la monarquía. Después de 60 años de unión dinástica, los caminos de España y Portugal se separaban nuevamente. Fue uno de los mayores fracasos políticos del reinado. Tras la muerte de Isabel de Borbón, en 1644, Felipe volvió a casarse. Su nueva esposa fue Mariana de Austria. Era sobrina del propio Felipe. Las complejas relaciones familiares de los Habsburgo continuaban. Con Mariana tendría varios hijos, entre ellos el futuro Carlos II, el último rey de la Casa de Austria en España. Felipe IV también tuvo numerosos hijos fuera del matrimonio. El más famoso fue Juan José de Austria, militar, político y una de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XVII. Su influencia sería enorme durante los años posteriores. A medida que envejecía, Felipe veía cómo desaparecían muchas de las personas que habían marcado su vida. Su válido Olivares cayó en desgracia. Su hijo Baltasar Carlos había muerto. Las guerras continuaban y la economía atravesaba enormes dificultades. El rey que había comenzado su reinado rodeado de optimismo terminaba sus días observando un imperio muy distinto al que había heredado. Felipe IV murió el 17 de septiembre de 1665 en Madrid. Tenía 60 años. Había gobernado durante más de 4 décadas. Fue uno de los reinados más largos de la historia española. Dejaba el trono a un niño enfermizo de apenas 4 años, Carlos II. Y con él comenzaría el último capítulo de la dinastía de los Austrias en España. Y así termina la historia de Felipe IV. Un rey amante de las artes, de la cultura y del esplendor de la corte. Un hombre que vio nacer alguna de las obras más importantes de la historia de España. Pero también un monarca que tuvo que enfrentarse a guerras interminables, rebeliones y tragedias personales, y que marcaron profundamente su vida. Durante su reinado, España brilló como nunca en el terreno cultural y al mismo tiempo comenzó a perder parte del poder político que había acumulado durante generaciones. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Felipe IV fue víctima de los problemas heredados de sus antecesores o consideras que algunas de sus decisiones aceleraron la decadencia del Imperio Español? Déjame en los comentarios porque estaré leyendo todas tus respuestas. Y si te ha gustado este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir acompañándonos en esta apasionante serie histórica. En el próximo episodio
llegaremos al último rey de la Casa de Austria, monarca rodeado de leyendas, enfermedades, intrigas y disputas por la sucesión. Conoceremos la vida de Carlos II, conocido por la historia como el hechizado. Descubriremos su infancia, sus problemas de salud, sus matrimonios, las luchas por el poder en la corte y cómo su muerte sin descendencia desencadenó una de las guerras más importantes de la historia, la Guerra de Sucesión Española. Nos escuchamos en el próximo episodio.